Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado que acabábamos de hablar con la representante de Will Pines y nos había propuesto unas cuantas cosas que quizás no eran muy legales. Traje reservado por los residentes de Rusan Gizen 33A. Vamos a hacer en un principio lo que nos ha pedido, que es echar un vistazo a la gente que había por este atasco. Hola, vamos a hacer una pregunta a este señor. Hola, señor. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Vale. ¿Qué transportas? Oh, high-grade Narcóticos narcotics, de alta illegal calidad, firearms, armas de stuff fuego like that. ilegales, ya sabe, cosas así. Perfecto, caso cerrado. Relax. He's merely joking. Tranqui, está de guasa. De miedo, siempre quise tener un amigo en los bajos fondos. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. Ah, estoy de guasa. Sonríe. Fan dirige un negocio limpio y honesto. Este cargamento se compone en su mayor parte de artículos deportivos, chándales y ese tipo de cosas. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Ilmaran market lately. Normalmente se envían a Gran y a Occidente, aunque últimamente estamos haciendo grandes progresos en el mercado irmalano. ¿La máquina es tuya? This rockin' beauty. Sure is, like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? Esta preciosidad. Así es tan mía como un sarpullido del que no puedes deshacerte. ¿Lleva la maquinaria de carga pesada? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? Un camión motorizado, también llamado camión en Calou, en sus islas vecinas. Está tan maltratado que podría no ser más que chatarra oxidada de Faln. Quizás una 6. ¿Esto de ahí es un Faln A6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Buen ojo, amigo, sí. Está un poco vieja, pero es fiable. Da un golpe amistoso al costado del camión. Hemos pasado mucho tiempo juntos. Vale, tengo otra pregunta. Así que no llevas nada ilegal. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. No, a menos que hayan ilegalizado el equipo deportivo mientras estaba en la carretera. Vale, tengo otra The pregunta. man taps his fingers. Eso es todo de momento. Venga, nos vamos. Vamos a por el tío que parece un poco más capullo. Este señor que era el camionero racista. A lorry stuck in the traffic jam. This big heavy Mira por la crowd made ventanilla, the windows que ya la habíamos up hecho there. en el... They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal que hay en belongings. el asiento The back trasero. end of the cabin has a small perch to a book. Litera... Racist, nationalist paraphernalia. Not unusual in this. Irme, vale. Pero aquí podría mirar lo que hay. También aquí hay otro camión. Este no lo había echado un vistazo. Con este. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. La pequeña mujer arrugada por la edad no te saluda. Está centrada en su radio, siguiendo el ritmo de sus manos. Una fotografía bien agarrada en su rostro, una sonrisa cálida. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. La foto es una ambrotipia de principios del siglo, tan dorado como su sonrisa. It's the warmth of a winter night's fire. Maybe she could give you comfort and shelter, some cigarettes and food money. Maybe she's your... Es la calidad del fuego de una noche de invierno. Quizás pueda darle refugio, confort, incluso cigarrillos y dinero para comer. ¿Puede que sea tu abuela? Nothing.
Her smile just keeps widening. Her hair is gray like lead. Nada, su sonrisa continúa enganchándose. Su pelo es gris como el hormigón. No, this one is a monster in No, disguise. es un monstruo disfrazado. Chasquear los dedos frente a su cara. Wait, Espere, el teniente se detiene antes de que chasquee los dedos. she's just too Está distracted. distraída, away. dejémosla Better tranquila. to leave her ¿Sí? alone. ¿Por qué? Why? ¿Cómo que por I qué? just Se told lo you acabo de why. decir. Si tú lo dices. Pues no sé. De repente Kusanagi no quiere que investiguemos nada. Tengo... Así que solo me queda el de los chándales. Está por aquí. Vale, vamos a echar un vistazo. Aquí pone altavoces del pueblo de Samara. Everything's still cool here, officer. Todo está guay, agente. Te aseguró el vendedor ambulante. ¿Cómo es que pone ayuda monetaria en los paquetes de comida que vendes? You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really easy to cook, no hassle, really cheap too. Buy some, try them out. ¿Te refieres a estos deliciosos paquetes de comida preenvasada y no perecedera? Muy fáciles de cocinar, sin embrollos y también muy baratos. Compra algunos, pruébelos. No hassle. There's a little of a hassle here, it appears. Sin A engorros. moral hassle. Hay un pequeño engorro, un engorro moral. ¿No te he dicho que eso de la idea de ayuda humanitaria se supone que es gratuita, lo que lo hace humanitaria? Juraría que nuestros paneles ponía no para reventa. No problem here, officer. I get all this from one of my suppliers, an extremely reputable guy. ¿Qué problema, gente? Conseguí todo esto de mis proveedores, un tipo extremadamente respetable. ¿El camión es de tu proveedor? Se emana al camión de un enorme rótulo de humanos. What? ¿Qué? El vendedor ambulante se mira por encima del hombro izquierdo y se fija en el camión como si nunca antes lo hubiera visto. A convincing Una performance. interpretación Bravo. convincente, bravo. Look, officer, I'm just a retailer. You'd have to talk to my supplier if you got questions about the supply chain. That's how the game works. Mire, yo solo soy el minorista. Si tiene preguntas sobre la cadena de suministros, tendría que hablar con el distribuidor. Así es como funciona el juego. Interesting. Interesante. De pronto el teniente saca su libreta azul y toma nota. We'll need more if we're going to pin this one down, he thinks. Good questions, though. Sharp eyes. Vamos a officer. necesitar más si queremos acorralarlo, piensa el teniente. Aunque buenas preguntas. Ojo avizor, agente. It's for show, my liege. He knows you need more than this to bust this guy. Later, perhaps. Es puro teatro, mi señor. Sabe que necesitáis más que esto para atrapar a este tipo. Más tarde, quizás. Vale, dejo irte por ahora. Algo más debería haber por aquí. Este señor ya le he hecho las preguntas que le tenía que hacer. Y aquí es que queda bastante claro que hay que abrir este. Es el único que se deja abrir. Así que... Oye, aquí hay algo en el suelo. Monedicas tiradas. Fantástico. A lorry stuck in the traffic jam. Vale, vamos a mirar por la The ventanilla. windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's ¿Quieres que este cabin. mercado Like a mí me pertenece al tipo He duro? was acting tough before. This probably scared Qué the pegatinas driver. insignias A large son... It is a seal of royalist era. Pero no veo nada más. Visto nada, nada, pero nada más.
Teóricamente hay que investigar. Espera. Por aquí. ¿Qué sabe yo sobre el linchamiento? Cierra la esclusa de agua el miércoles. Abre la puerta del apartamento para Evar. El boss especial. Demuestra tu utilidad de Titus Hardy. Encuentra a Morel el criptozoólogo. Has de averiguar qué sabe. O si consigo mi placa. Vamos a devorar a este tío. Looking for something? ¿Buscaba algo? El camionero te reconoce. ¿De qué iba esa discusión? It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Pues sobre determinación biológica, ley natural, la clasificación de las razas, escupe al suelo. Not the most popular topic nowadays, with the coalition in charge, you know. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. Con la coalición al cargo y todo eso, pues no es el tema más popular de hoy en día. A lo mejor no le apetece. Le apetece cambiar el rumbo de la conversación, es decir, enterrar su cabeza bajo la arena como una oveja más del rebaño. Change the topic. The way he says it makes it almost sound like a threat. Cambiar el rumbo, lo dice de tal forma que casi parece una amenaza. Ah, lo entiendo. Alguien tiene que hacer de malo. I'm not the only one. Look, I've read books. The science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. No soy el único. Mira, he leído libros. Que circula con su cigarrillo para enfatizar. De Jordan T. Peterson, la ciencia de la teoría racial ha sido probada, aunque algunas personas no quieren aceptarla. People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals should be in charge. Obviously, you can Todo es see mierda the base in racista, that. Mierda racista, mierda racista, más mierda racista. No pienso repetir lo que dice este tío. Vale, ya que resulta evidente que eres el máximo exponente del diseño superior. Open your eyes. Haven't you noticed something different lately? An unfortunate downturn, maybe? Huh? When members of the superior race cease to believe in their innate superiority, they stop competing for resources. Ahora los ojos, ¿han notado algo diferente últimamente? Mira, peor los acontecimientos. Cuando los miembros de una raza superior dejan de creer en superioridad. No. ¿Y qué problema hay? Muy bien, ¿eh? This concerns you, policeman, so you better be vigilant. The damn kips are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. Esto le concierne a hueso. Más de lo que vale mantenerse alerta. Los malditos kips están viniéndose arriba, al igual que los mosquitos. Y también el resto de especies invasoras. Están a un paso de la victoria cultural. Cultural victory? What is this then? Victoria cultural, esto es de la civilización. Ajá. It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new sub-race, with unknown characteristics, leading to extra competition. That's why you've got to control the Me offspring. encanta que además sea francés, Además de que hay que percatarse los peligros de las razas. También hay que pasar si la gente no permanece en su tierra natal. Podría suplir una nueva raza, una nueva subraza de características desconocidas que mantiene la competición. Entonces hay que controlar la naturalidad. Creo que... Mira, no me trago esta mierda. Porque no te vas a tomar por el culo. Número 2. Estoy muy incómodo con esto. Don't push your luck. No te Runt. cueles, mequetrefe. El hombre te mira con asco y luego desvía la mirada a otra parte, ignorándote.
Y no veo nada más por aquí. Pero es que lo acojonante es que el único que me deja abrir es el suyo. Bueno, abrir no es exactamente lo mismo. Teóricamente, si vamos por aquí, podríamos mirar a ver si hay alguna cosa más. Pero creo que aquí no encontraremos nada. Podríamos hacer lo del sindicato. There's a pile of cheap sunglasses in Y a hay caja de small pequeña con un box. montón de gafas de sol Shapes baratas, and de todas las colours. formas y You colores. like sunglasses, officer? I've got the latest styles right here. ¿Gusta la gafas de sol, la gente? Tengo lo último del último aquí. El vendedor toma un par de gafas de sol y te las planta en todo el morro. Ah, pues buscar en la caja. These are all boring. Boring third-rate ho-hum sunglasses made of cheap Syrahese plastic. The kind of plastic that melts in the sun. Son todas sosísimas. Gafas de sol sosas de tercera categoría, hechas de plástico baratuno será diseño. El tipo de plástico que se derrita al sol. Those UV stickers are almost certainly just there for the show. If anything, these lenses probably direct more UV light into your pupils. A UV magnifier. Seguro que las pegatinas de ultravioleta no son nada más que postureo. Seguro que en realidad captan todavía más el luz ultravioleta hacia tus pupilas. Son como una lupa de ultravioleta. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool, UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Todas son gafas de sol de primera calidad, declara el hombre. Diseño premium, materiales de película, resistencia al ultravioleta, mega molona. Mantendrá sus ojos molones y a salvo en el desempeño de su peligroso trabajo policial. Abstracción formidable. Probar otra vez a ver si encuentras algún par de interesante en la caja. No luck. No. All you find is this No. Lo lime-colored único que encuentras cellophane es visera de visor, celofán de color lima. produced by a bargain sportswear Al parecer brand fabricada called por una marca de Amphibian. ropa deportiva barata llamada There's a Amphibian. malformed green Tiene una frog rana deforme on en its su remate empty curvo. Oh, that visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're shooting criminals. Bang, bang! And all for a mere 6 real. Oh, esta visera le quedará perfecta, gente. El vendedor ambulante hace sonidos de disparos. Esta es suya por unos míseros 6 reales. Deja la visera en su sitio. You don't like it? No le Sure, gusta. Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. No hay problema. Fijada tiesa. Vamos a conseguir unas gafas de verdad. Te llamas una percepción. Oh. Sociedad Deportiva Amphibian. Me llamas uno de percepción. Es que son pluses, ¿eh? Soy una puta de los pluses. Sporty and practical, officer. Good choice. Bueno, deja las gafas por ahora. Pues me lo voy a poner. No tengo dignidad. Soy una putilla de los pluses. Vamos a la tienda de empeños, ya que estamos. Vamos a ver qué te puedo... Hello. Let me know if I... Sure. Pues Let te me ven. have a look. Venga. Piqui, 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 piqui. Hace Anything else you're thinking of selling? esto. Bolígrafo de cima verde amable.
Vistazo de otra ribera del río. Vale cada centavo de su precio. Foto de una pareja feliz. Feria del Rebachol, verano del 91. Ok. I'm not purchasing any more clothing at the moment. Vale, no me acepta prendas de vestir. Yo no tengo nada de Another vender. time, perhaps. Vale, perfecto, pues nos vamos. ¿Cómo me queda? No, no me queda tan mal. Vamos a... Aquí, por ejemplo. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. El hombre reflexiona sobre los utensilios de cocina y te dedica un pequeño sentimiento reconociendo tu presencia. ¿Sabe que tras la puerta? Señala la puerta azul. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Te mira, luego rápidamente retira la mirada, encogiéndose de hombros y murmurando algo para sí mismo. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Cogerse de hombros es un gesto internacional para no tengo ni idea de lo que hay tras la puerta. Ya os dijo que eres amigo de mañana, ¿es verdad? The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. La mención de Then mañana he llama falls su atención. silent again. Sonríe y pronuncia un montón de palabras desconocidas y gestos vividos. Luego se queda en silencio. ¿Qué lleva ese boss que se está cocinando? Señala la olla grande. The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. Le dice un par de frases en ese extraño lenguaje suyo y luego parece esperar a que hables. I'm pretty sure he asked you a question. Estoy bastante seguro de que te ha hecho una pregunta. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Le habla tu idioma, poder responderle algo que mole. Mercurio en ascenso. Horse need more vodka? Vas a necesitar... Me intercambio la mirada entre la sopa y tú. ¿Más vodka? Coge una botella del estante. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Vale, así que es el vodka lo que mantiene a los hombres contentos y con buena moral. Un ingenioso truco del sindicato. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Claro, vodka. Eso lo convierte en un boss muy especial para ti. Dale caña y después pide un poco para ti. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. No, vodka no. Gira los dedos en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ya vale. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. El cocinero te lanza una larga mirada de decepción. Luego apaga los fogones y parece que espera que hables. Creo que no necesito más. Achote. Creo que tenemos aquí cosas para poder desarrollar. Autocrítica rigurosa. Piloto blanco. A ver, ¿qué tenemos aquí que podamos desarrollar? Cómo pagar impuestos indirectos. Grado en arte. Secuencia de bancarrota. Autocrítica rigurosa. Sí que hay. Ah, Z. Estado. Esto no está desbloqueado.
Ah, no. Superestrella, más o menos. Aquí hay algunos que no puedo poner, pero esta sí. Superestrella, más o menos. De la bancarrota, autocrítica rigurosa. ¿Cómo cargar impuestos indirectos? Gradeo de arte. En conclusión, el dilema. Policía de penitente. ¿Cómo cargar impuestos indirectos? Gradeo en arte. Gradeo en arte. Esa mierda hace daño a tus ojos. Bloquear. Me pongo graduado en arte. La puerta de verano permanecerá cerrada durante el invierno. Ajá. Vamos a ver si esta es la famosa puerta. You see a heavy steel door with Toca the la puerta. cobalt blue Creo que es otra historia. ¿Cuál era la tarea que teníamos para este señor? A ver, la puerta del apartamento para Evar. Evar te ha pedido que vayas al patio del Whirling y abras la puerta del entresuelo que se encuentra más allá del invernadero. Para intimidar a su inquilino. El apartamento que hay más allá del invernadero. Vamos a hacer un epic. Aquí hay otras cosas. Creo que a lo mejor podría llegar a pasar por aquí. an inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Es eternita, un tipo de material para tejados colocado de forma discreta. ¿Qué supones que hago mirando esto? Because it's nice and orderly. Porque es ordenado. Well, it Vale. reveals no secrets at this time. ¿Qué es It's esto? nothing. Someone just... Esto teóricamente está más allá de lo que puedo llegar a ver. Es más de lo que tus ojos pueden ver. Está más allá del invernadero, así que vamos a dar la vuelta. Y he hecho 200.000 millones de investigaciones paralelas. La verdad es que esto ya no hay manera de creerse. Just an ordinary Abstracción wall. imposible. Nothing ¿Por qué to estoy mirando see este here. muro? You have no clue. No tengo ni idea. So many walls all Tantas over paredes en Martin. Martínez. Vale. Aquí había algo. Quizás sea esto. There must be another way into the building. Debe haber otra manera de entrar en el edificio. Probablemente. Oye, aquí hay algo. The spread pattern El of patrón de these dispersión de bullet estos holes agujeros de makes bala your te chest genera dolor en ache. el pecho. Te Your cuesta breath respirar. grows. More old bullet holes. Half a century at least. Más antiguos agujeros de bala, al menos de hace medio siglo de la revolución. ¿Por qué hay tantos agujeros de bala? He visto muchos por aquí. Examinarlos más detalladamente. You peer into the faded marks in Tienes the las marcas stone. desvanecidas por la They piedra. peer back Te vuelve la like mirada una an fila endless row interminable of de tiny diminutos black agujeros holes. negros. Sientes Sweat el sudor starts cayendo por tu trickling frente. down your chest feels tight looking at them. It's closing in. Sientes una presión en tu Caving pecho, in. se cierra. Ever tighter. Cede cada Your vez más. breathing Tu grows respiración se vuelve even más pesada. You okay there? ¿Todo está bien? La repentina voz de Kitsuragi corta como un cuchillo que te saca del estupor. Saca en búsqueda. Sí, estoy bien. Me ha dado un chungo momentario.
Might be the after effects of your past escapades. What are you looking at? Podrían ser los efectos secundarios de sus correrías pasadas. ¿Por qué hay tantos agujeros de bala? He visto muchos por aquí. Remnants from the revolution. These are over half a century old. Son vestigios de la revolución. Tienen más de medio siglo. Entonces aquí no se ha cometido ningún crimen. Perhaps a crime of a sort ages ago, but no, these do not warrant an investigation. No se podría considerar cierta clase de crimen hace años, pero esto no se justifica ninguna investigación. No importa, vámonos. The lieutenant nods. Descartar pensamiento. Oh, esto iba a ser un pensamiento revolucionario. This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. Debe ser esta. La puerta está desgastada. Los clavos de cobre que sostiene el tapizado en su lugar se han vuelto verdes debido al aire marino. Tiene una aldaba en forma de cabeza de león. Y hacer un... Espérate. Sí, vamos a verlo. The door to the weasel's den, guarded by the lion head knocker. Both have seen better days. Usar la llave de mañana para abrir la puerta. You try to be as silent Haz as you todo lo can. silencioso que puedes. Te It pegas takes a un bit poco of con el rattling pomo of para the aflojar el handle to pasador. loose. Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. Al final la puerta cede y se abre con un ligero chasquido. Te pasan mil cosas por la cabeza. As you hold the open door, you can feel the air moving. A little draft, a whistle. Mientras mantienes la puerta abierta, sientes una corriente de aire, una pequeña brisa, un silbido. Evidentemente voy a entrar. Más hay algo. Como esto. Drogas. Pequeña maleta llena de ropa. ¿Tendrá invitados? Hay un libro abierto. Se titula El mundo secreto de los bastones. Ya puedo sentir la calidez del sol rojizo de la bandera. This is the flag of Revachol, the suzerainty. Esta bandera es la de la sucedánea de Revachol. Aquí viene el sol. This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. No es solo un sol, sino muchos soles pequeños bailando alrededor del grande. Es el milagro del sol séptuple. ¿Qué es el milagro del sol séptuple? It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex halo phenomena is how old Revachol got its flag. Una anomalía atmosférica que vieron los primeros colonos. Sucede en climas fríos. 6 soles pequeños alrededor de uno grande. Este complejo fenómeno ambiental es la causa de la bandera de Revachol. Teniente, es la vieja bandera de la sucedánea. The tenant is an old-fashioned guy. Teniente echa un vistazo por el apartamento. El inquilino es un tipo anticuado. By old-fashioned, he means very right-wing. Por anticuado se refiere a muy de derechas. No hacer una reverencia entre la bandera. Termino el pensamiento. The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun sewn onto it. Like all feudal flags, it looks like a children's drawing. A la bandera no parece importarle, no es más que otro trozo de tela colorida con un sol bordado. Como todas las banderas feudales, parece un dibujo infantil. ¡Ey! Camisa de vestir. ¡Hombre! Una que me da cosas sin quitarme. Mira, voy a cambiar la... Ya va por aquí. Una que me daba menos. Me da abstracción y menos 1 sugestión. Esta me da lógica, así que me cambio la... Me la cambio. Quien quiera que viva aquí siente admiración por los seres de la fantasía musculosos. A row of mugs sits on the shelf. Tazas descansan sobre la repisa. Cada una representa una figura humana. Dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes, and others. Cada una representa una figura humana, una mujer sonriente, de dulzura, rodeada de símbolos misteriosos. Un hombre de anchas espaldas
plantando patatas y demás. Hostia, por cierto, qué oscuro que está esto. No se me ve. Ah. Espera. Voy a prender la luz. Venga. Tocar las tazas. A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. Un sonido débil. Aunque joviales, las imágenes representan tazas que te hacen seguir vagamente incómodo. The lieutenant picks up one of the mugs, then puts it back down with a look of disdain. El teniente coge una de las tazas y después la deja en su lugar con una mirada de desdén. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Estoy empezando a sentirme mejor por haber allanado el apartamento de este hombre. Sacar la taza del amarillo y compararlas. Yes, your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. Sí, tu amiga la taza rota se sentiría aquí como en casa. El mismo humor, las mismas líneas burlonas. There's the missing tin soldier. Aquí está el soldadito perdido. Whoever lives here might have used the Whirling's container to dump his trash. Quien quiera que viva aquí debe haber utilizado el contenedor del Whirling para tirar su basura. And now they've drawn the Ahora ha traído la ira del ira. sindicato. Como se suele decir, las cosas se ponen interesantes. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other clues down the road. Una pista pequeña, interesante. Vamos a ver dónde nos lleva. Las pistas tienen la costumbre de relacionarse unas con otras, con el tiempo. Perhaps you should break into apartments more often. Tal vez deberías allanar apartamentos más a menudo. Dame las tazas. Y tanto que lo creo. El olor desinfectante impregna la estancia. Huele a productos químicos. Creo que teniendo en cuenta lo que hay aquí, mejor que no vayamos ya. Y vamos a hablar con este señor de aquí arriba. Con vistas hacia el patio y el arcamiento. Habla con el fundador de ahí arriba. Podría ser un testigo. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Es un joven en el jardín, fumándose un cigarrillo. Lleva un tiempo siguiéndote con la mirada. Not looking for any trouble, officer. No busco problemas, agente, dice con voz calmada. Pese al frío, su camisa cuelga desabrochada sobre su figura. ¿Por qué susurras? ¿Te das cuenta de que resulta sospechoso? Como si ya estuvieras en problemas. Tranquilo que no los has encontrado. Solo quiero saber qué se cuece por estos lares. I don't want to be seen talking to the gendarmerie if that's okay. I just want to finish my cigarette. Quiero que me vean hablando con la gendarmería, si no es molestia. Tan solo quiero dar un par de caladas. Don't let him go. No dejes que se vaya. Podría This ser un could be testigo. a El balcón witness. tiene buenas The vistas a balcony todo has el a great panorama. view of the whole thing. Pues la gendarmería necesita hablar contigo. Is it really that important? Si ¿de hecho es tan importante? Pregunta mientras se ajusta la camisa. Like a nervous Deja de mirar de reojo he las keeps ventanas stealing vecinales como un looks gato at the inquieto. neighboring window. All right, but make it quick. De Once acuerdo, I pero que finish sea the rápido. cigarette, I have Cuando to me run. termine el cigarrillo tengo que ahuecar el ara. Tienes una buena visión del patio del Whirling. ¿Hay algo que puedas decirnos acerca del arcamiento? I can tell that you finally got him down. Thank you. It was quite a disturbing sight, even by Martinet's standards. Ya sé que... Ya he visto que lo han bajado. Gracias. Era una visión bastante perturbadora para los estandartes, incluso para los estándares del Martinez. What were you doing? ¿Dónde last estuve el pasado Sunday? domingo? Oh. You already asked me that, didn't you? Oh, hace un alemán perezoso con la mano en el cigarrillo. Ya me habían preguntado eso, ¿o no? Wait, is someone else investigating the lynching? ¿Fuiste tú? Mirar aquí. No, not you two. Some more muscular type. No, ustedes no. Alguien más musculoso. And when did you speak to this more muscular gentleman? ¿Y cuándo habló con ese caballero más musculoso? Saca su pequeño cuaderno azul y hace una anotación. Last week? I don't know. Look. ¿La semana pasada? No lo sé. Mire. El joven contempla el patio de nuevo. La nieve cubre las viejas sillas del patio y las plantas muertas. Las ventanas aledañas están oscuras. A downy blanket of white to cover up the miserable poverty of the scene.
Una terciopelada sábana blanca para cubrir la miserable pobreza de este panorama. Por cierto, estoy, un segundite. Voy a quitar aquí esto. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? No ha respondido a mi pregunta. ¿Dónde estuvo el pasado domingo? I had a friend over. Tenía visita, un amigo. Que la pregunta es de tontos. Este tío es chapero. It was my Sunday friend. Era mi amigo de los domingos. Correcto. A Sunday friend. How intriguing. Amigo de los domingos. Qué interesante. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Presenció algo? Es que... He doesn't No reply, responde, pero niega gesturing haciendo un gesto no con su with cigarrillo. his cigarette. Bajo el cielo gris, Under the grey la sky, nieve continúa snow apilándose sobre los continues to alfizares de pile las ventanas on the aledañas. neighboring- Someone hides behind a curtain. Those windows have eyes, and those eyes are watching, spying on you three. Alguien se esconde detrás de una cortina. Las ventanas tienen ojos y los ojos observan espiándose a los tres. ¿Dices cómo te llamas? My name? My name is Martin Martinez. Mi nombre es Martin Martínez. Es un nombre falso seguro. That's definitely Ese no not es su his verdadero real nombre. name. Ese no es tu verdadero nombre. No, of course not. Could you please lower your voice? Claro que no. ¿Le importaría bajar la voz? Su mirada escanea el patio silencioso como en el fondo de un pozo, atrapando y reflejando cada sonido. Vamos a I ver. can tell that you finally... What were you doing? Vale, Oh. vale, esto es lo mismo de Is antes. someone else investigating the Estoy lynching? bastante seguro de que no. No, not you. Tan And when the musculoso, past es la week misma A pregunta de downy antes. blanket of wa- You didn't answer the... Vale, It was esto es my lo mismo de Sunday friend. antes. Some Esto es la misma doesn't. conversación, correcto. Someone hides behind Vale, the ya hablaremos curtain. luego. Irte. No. We won't. No, no lo creo. Da una última calada al cigarro antes de apagarlo en el balcón cubierto de nieve, que muere con un siseo. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Ahora, si me disculpa, tengo que irme. Intentar convencerlo de que se quede. This Toma. isn't the place or Testigo. time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains. Este no es el momento ni el lugar para un interrogatorio. ¿Quién sabe de quién podría estar figuroneando en la distancia? Escondido tras las cortinas. Oye, mira, bajar la voz. Debe hacer las cosas bien. ¿No podemos vernos y hablar en otro sitio? For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes. Compassion and a hint of understanding. There's snow gathering on his hair and on his shoulders. A speckle of white against the purple that hangs loose on his slender frame. Durante un instante, el hombre del balcón casi parece vulnerable. Algo se remueve en las profundidades de sus ojos felinos, compasión y una pizca de comprensión. La nieve se acumula en su cabello, aún más blanca que la camisa que lleva abierta sobre su esbelta figura. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. Siento, pero de verdad que no poseo la información que busca. Le pliega una voz deliberadamente suave y prudente, con un sutil movimiento de muñeca, lanza la colilla del cigarro volando sobre la baranda. But, hold on. What's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone, Un placed momento, ¿y right eso? next to Ha the dejado la front mano door. quieta durante un breve instante, señalando la piedra justo al lado de la puerta. It's a sign. Es una señal. Good luck with the investigation. Buena suerte con la investigación. Se marcha. He's gone. Bueno, se ha marchado. El teniente guarda su cuaderno y te mira. Deberíamos ir tras él y ver dónde ha ido. No point in No running. tiene sentido. Estos bloques tienen Tenements like múltiples this will salidas. have multiple Si no exits. quiere hablar con nosotros, If he sabrá doesn't want to evitar. talk to us, then sabrá he'll know evitarnos how to hide perfectamente. himself. Entonces nos rendimos y ya está. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. Podría ser un testigo, él o su amigo de los domingos. De un modo u otro, tenemos que investigar acerca del tipo musculoso que va por ahí haciendo preguntas sobre nuestro caso. He did leave us a sign. Nos Did hizo you una see señal, that? ¿se ha dado cuenta? He Quería wanted destacar to esa draw piedra our de ahí. attention to that El stone teniente right señala over una there. pequeña roca sobre un trozo de hierba empapado. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Si encontramos una manera de entrar, podremos preguntar indicaciones para dar con su apartamento. Vamos allá. Mira esta piedra.
A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Una piedra como cualquier otra, son un trozo de piedra llena de barro y agua-nieve. Tal vez haya algo debajo. Darle la vuelta. There's a key beneath it, rusty from the dirt. Has conseguido un objeto. De llevar el edificio del apartamento. Hay una llave debajo, oxidada a causa de la tierra. This must be for the front door. Pity he doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments and the man can be in any of them. Debe ser para la entrada principal. Es una pena que no tenga el número del apartamento. El edificio está repleto de ellos y el hombre podría estar en cualquiera. ¿Cómo vamos a encontrar el apartamento correcto? We'll just have to go in and see. Tendremos que entrar a ver. Poner la piedra en su sitio. Oh. Oh. Esta caja está llena de productos químicos, limpieza y detergente para la ropa. Y tenemos por aquí +1 de visión espacial y -1 de teatralidad. +1 de lógica, -1 de autoridad. ¿Cómo vamos de autoridad? Creo que muy poco. Ya la tenemos muy baja. Antes, +1 de instinto. Una reacción, -1 de retórica. Un Spirit de Course, +1 de escalofríos. Vale, esto sigue estando mucho mejor. Es una electroquímica, +1 de instinto. Vamos a ver cómo vamos de características. Instinto. Instinto me lo pone guay. Electroquímica. La tenemos también bastante guay. Power Flare la tenemos de puta pena. Archivos de desahucio y personas desaparecidas pegados a unos encima de otros. Un viejo blanco. Banco zapatero. Hay botas, zapatillas y pantuflas viejas. Cazados de 3 tallas diferentes. Esto es una familia. Cartón de número 12. Un aparatoso ronquido proviene del interior. Ronquidos casi dan miedo, deberías irte. A ver si podemos encontrarlo. Alguien ha dibujado una estrella de 5 puntas en la pared. Ajá. Aquí hay algo. Oh, ¿cuánto dinero? ¿Quién se deja dinero por aquí tirado? Mucho dinero por aquí tirado. Oh, aquí hay algo guay. Calle Boogie, año 46. Oh, podríamos preguntar también. El 8 bozón está a rebosar. No sé quién estará aquí. El apartamento número 9 está cerrada. Le dice, embargado por la Asociación de Inmobiliarias de Martinez. El café dice, un pelotón de fusilamiento para los ricos. Vamos a hablar con la señora de la limpieza. Give me a moment. Dame un segundo. Con los nudillos blancos por el hueso. Como el hueso, la anciana vuelca su peso en la escoba. Parece que padece dificultades para respirar. The cold never does any good for my bronchitis. El frío no le va bien a mi bronquitis. La anciana estornuda en un pañuelo sucio. ¿Está usted bien? ¿Quiere que llame a un médico? I'm fine. Estoy bien, no hay nada que preocuparse. Comienza a toser con sus mejillas y sus mejillas se enrojecen. Now,
What do you want ¿Bien qué from quiere me, de mí, señor policeman? policía? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residents. La señora de limpieza. Así que conoce el edificio, al edificio y a sus residentes. Busca un joven delgado de unos 25 años, pelo oscuro. Estaba fumando en el balcón. Yes, yes. I know who you mean. Sí, sé quién The es. scrawny boy Ese who's flacucho always que fuma como un smoking descosido. like ¿A que the sí? devil, right? Mira al extremo del pasillo. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. En alguna parte del edificio oyes un niño que empieza a llorar. Oyes una radio sintonizar un programa de tertulias y alguien dándose una ducha. What's he in trouble for? Ah. No hay ninguno, solo quiero hablar con él. ¿Sabe dónde vive? Talk? Ah, ya hablar. La anciana empieza a reírse, pero la risa se convierte en un violento ataque de tos. Se aferra a su cepillo tratando de recobrar el aliento. What was so funny about that? ¿Qué tiene tanta gracia? He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Pie arriba, en el número 28, es uno de los que dan al balcón. Suele estar en casa por las noches. Thank you. Gracias. We should go check out Se lo his decía a ti. apartment on the Deberíamos balcony. echar un vistazo y See if comprobar si he's está en home. casa. Gracias, me marcho. ¿Quién es usted? I'm No soy no nadie, one. tan solo una anciana Just que an limpia old woman pasillos. who ¿Vive clip- aquí? If you can call it living. Esto se le puede llamar I've a vida. little room upstairs right next to the coal room. Escupe directamente del suelo y procede a limpiar el esputo con el cepillo. Tengo una pequeña habitación arriba junto a la sala de calderas. It's barely bigger No es than mucho a más grande que un closet, armario, but pero I no me don't quejo. complain, no. Tengo mi I capa, have my mi bed cama y mis and my doloridos aching bones to huesos keep me company. para hacerme And that's compañía. all I need from this world. Y eso es todo lo que necesito en este mundo. And all she gets, too. The coastal wind beats down hard on the coal room door outside. Splashes of waves make the balcony slippery. Tampoco es que pueda conseguir nada mejor. En el exterior el viento costero golpea con fuerza las puertas de la sala de calderas y las salpicaduras de las olas hacen del balcón terreno resbaladizo. She hasn't spoken to Ha anyone tanto for tiempo a que no while. habla con nadie que hasta su Even forma her de hablar sentences suena feel oxidada. rusty. Me gustaría hacer unas preguntas sobre estos apartamentos. Ask away, Pregunta, policeman. pregunta. ¿Sabe quién vivía en el apartamento embargado? The hell am I supposed Yo qué to know? diantres sé. Another nut job, Ah, I la assume. señora limpieza se encoge de hombros con la hoja fruncida como un higo seco. Otro chiflado, seguro. ¿Otro chiflado? She really doesn't like those nut jobs. Hay mala sangre con los chiflados, no le gustan nada de nada. ¿Está de vacaciones uno de los residentes? ¿Su buzón está rebosado? People come and go. La gente viene y I va. don't No estoy keep an eye pendiente on de todo el everyone. mundo. They probably just ¿Se habrán moved mudado o habrán or muerto? died. En otro lugar, con Hopefully suerte. somewhere else. ¿Qué puede decirme sobre Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, La artista, resoplo. Me temo que ya la ha dejado por imposible. Soy de las paredes más rápido de lo que las limpio, pero la anciana se apoya sobre la escoba. she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Al menos me deja hacer mi trabajo, que es más de lo que puedo decir de otros. Eso es todo, gracias. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Murmura algo ininteligible y luego escupe en su pañuelo. Gracias, me marcho. Esto sería irnos arriba, quizá. Sí. ¿Quién es este? Ooh, Oh, the piggies Cindy. have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Oh, los cerditos han aprendido a subir escaleras. No pensaba que se pudiera con pezuñas, pero aquí están. Así es, hemos evolucionado. Yeah, I can see that. Cool mutations. Ya veo, unas mutaciones molonas, se cruza de brazos. That smell coming from El her olor que paint sale de su bucket. cubo no es It's not pintura, paint. es It's óleo heavy fuel pesado. oil. ¿Eso es óleo pesado? Red dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Para ser exactos, fue óleo pesado teñido de rojo para uso exclusivo de vehículos gubernamentales. El teniente estudia el contenido del cubo de Cindy. What did you think I was using? Aquarels?
Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. Creía que estaba usando acuarelas. Yo misma lo saqué del depósito de combustible en un carruaje motorizado de la policía. ¿Sabes que los vapores te están haciendo daño? Something to think about Tengo que next pensar time la you're próxima vez que driving conduzcas un around in your bonito pretty little carrito de picket cerdito. carriage. Nos vemos luego, Cindy. Vale, esto de aquí arriba. La cerveza está oxidada, no se puede entrar. Es posible que sea... Espera. Sí, es nueva. Alguien vive ahí atrás. Oye, aquí no es esto. ¿Esto qué es? Un centenar de pequeños pies correteando bajo la rejilla y las ratas de la ciudad. Oh, tejanos. Hay carbón para varios inviernos. Vale. ¿Ha sido Cindy? Hello again, officers. La cama de la Have you carbonera. come to admire my mural? ¿Han venido a admirar mi mural? ¿La cama de la carbonera es tuya? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Oh, no solo has encontrado mi dirección, sino que has descubierto mi mayor secreto. Soy una minera de carbón. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Tiene unos ojos que parecen manchados de carbón. No es un lugar muy agradable, pero supongo que cumplirá su cometido. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. No tiene que cumplir nada en absoluto, nada. Como yo en este momento no cumplo con nada. ¿Tienes un hogar de verdad? Does anyone in a city like this? ¿Lo tiene alguien en un lugar como este? ¿En una ciudad como esta? Responde con nostalgia. Mira a su alrededor. Genial, me gustaría hacer otras preguntas. Shoot, Piggy. Nos vemos luego, Cindy. Tirititi, porque no estoy aquí para solucionarte la vida. Espera, que hay algo. Quita, Kusanagi. Quita de en medio. Oh, aquí hay algo. Oh, no se ha llegado dinero. Hay algo. Alguien ha derribado la pared. A ver. Unos cheques y una vieja lista de la compra. What happened here? ¿Qué pasa ahí? No se puede embarcar en un apartamento con un agujero en la pared. It will still be accessible through the apartment next to it. That one didn't have a door. Sadly, nothing of great value remains here. Todavía será accesible a través del apartamento de al lado. Este no tenía puerta. Por desgracia, aquí no queda nada de valor. Siento por las cosas en la nevera. Indeed. En efecto. Y aquí algo más. A shift in temperature. The air chills around you. Dust settles on the stony floor. La temperatura cambia del aire y enfría a tu alrededor. El polvo se deposita sobre el suelo de piedra. Rotamos los costados para entrar en calor. A former architect stands before a slice of window, a room plan in her hand. A cold wave has made the air in the building stand still and frozen, with temperatures falling down to minus 20 degrees Celsius. La arquitecta está de pie frente a una ventana, con un plano de la habitación de al lado. La ola de frío ha provocado un descenso de la temperatura hasta los menos 20 grados. Y dejando el aire del edificio inmóvil, congelado. Su rostro Is red from the cold. está enrojecido por el frío. She's breathing on Los her manos todavía en fingers, sus manos. clasping the Exhala plan.
sobre ellas para Traces of calentarlas. sadness are visible Su expresión in denota her tristeza. expression. El plano Faint pencil lines tiene on dibujadas paper a lápiz depict unas the débiles same líneas que place, representan el but a mismo lugar. missing eastern wall Pero falta una connects pared the oriental room que with conecta the la habitación con el neighboring apartamento apartment. vecino. En el Ideas for papel hay arranging the líneas furniture have anotadas been para la jotted down. planificación de mobiliario. Un segundo. Cosa. Mira a tu alrededor. It's clean and empty, with new tapestry embellishing the walls. A standard HB graphite pencil has fallen off a three-legged stool in the middle of the room. Está limpio y vacío, con una lapicería nueva adornando las paredes. En el centro de la habitación, un lápiz HB normal de grafito ha caído en un taburete de 3 patas. She had an eye for Tenía buen beauty. gustos. Tiritar. Tiritar. Terminar pensando. You hear someone walking around. Era el 28, por cierto. Así que no estará aquí. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. La puerta está cerrada con candado. Era el 28. Era el 28. No hace falta que nos vayamos a todos los lugares de todo el edificio. Hay que ir arriba, abajo. Habrá que abrirlo con la palanca. Oh. Llevamos ropa encima. Habrá que mirar las escaleras de subida. ¿Dónde están? Esta es la bajada. Alguien está golpeando romero tomillo y un cactus. This door is made of metal and appears to be reinforced. Someone here really values their security. La puerta de metal aparece. Es de metal y parece que está reforzada. Quien quiera que viva aquí se preocupa por su seguridad. Number 20. Número 28. Según la This is señora. where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Número 28. Según la señora limpieza, aquí es donde vive el fumador del balcón. Let's see if No sé el anyone's que hay en home. casa. Llame a la Knock on puerta. the door. No one answers. No hay respuesta. Looks like the young man we are looking for isn't home. Parece que el joven. I think our best chance to catch him is in the evening. Parece que el joven que buscamos no está en casa. Creo que lo mejor será intentarlo por las noches. Miras alrededor en el frío aire We primaveral. should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Deberíamos volver mañana, tras acabar la jornada. ¿Qué te parece a las 21 horas? ¿A qué te refieres? The smoker on the balcony. This is why we are here, right? He might Así know que mañana a las something about the 21 murder. horas me parece muy tarde. Suddenly, he's a little Está un worried poco about preocupado your por tus memory. problemas de memoria. Don't worry. It's mostly Vale. all still here. Vale, mañana. Tomorrow, 9 p.m., right here. Vale, Apartment perfecto. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry. You'll get him. Joder, ¿quién iba a pensar que sería tan difícil encontrar a alguien en un edificio de apartamentos? Pero no te preocupes, lo conseguirás. Remember, Recuérdate, mañana, Tomorrow. seguramente, he's probably gone hoy for estará today. todo el día fuera. Irme. Vale, pues hoy no lo tendremos, pero vamos a mirar cosas. Aquí veo algo. En la puerta no hay nada de interés. Cuadro eléctrico a rebosar de colillas y cables eléctricos. Colillas se mueven ligeramente.
Las cortinas se mueven ligeramente. Hay alguien observando. Vale, pues vamos de aquí. Creo que hayamos saqueado suficiente. Por ahora. Oye, aquí hay algo. Se puede mirar. El interior de esta barca brilla como si estuviera recién pintado. Esta mierda no es para mí. O sea, si podemos ahora hacer ronda de preguntas. Still here, stuck in this damn. A ver. Veamos. Vamos a decirle a Ibar que hemos abierto la puerta. Si hubiera algo de viaje rápido, pero creo que no. Hay algo de viaje rápido aquí. Así que tenemos todas las cosas completadas. Mr. Dubois, every worker. Hola, señor Dubois. Cada trabajador se inclina hacia ti esperando que termine su frase. Es miembro de la Junta. Cada trabajador por su cuenta. And for his fellow man. That's right, Mr. Dubois. You're turning out to be quite the individualist there. So, you had business with me. Y por su compañero. Esto es señor Dubois. Está usted resultando ser todo un individualista, parece decir. Su última frase es más para sí mismo que para el resto. Dígame, ¿qué asuntos le traen por aquí? Ah. ¿Está usted al tanto de que hay un tipo mega rico que refracta la luz en uno de sus containers que tienen ahí fuera? Mega rich lightbending guy? Oh my god. How did that get in there? Tipo mega rico que refracta la luz, Dios mío, ¿cómo ha llegado ahí? Tan rico que podría llegar a cualquier sitio. Damn it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich lightbending guys. Ahorita sea Harry. Golpea la mecha con el puño. Le dije específicamente a mis chicos que revisaran todos los contenedores en busca de tipos mega ricos que refractan la luz. Sí, este juego tiene cosas muy raras. Y es verdad. Hay un tío mega rico que refracta la luz por la potencia gravitatoria de su dinero. ¿Ah? Nada puede tener una mente innovadora. Honestly, Harry, we might be moving all kinds of suspicious things through this harbor, but I won't be caught transporting the light-bending mega rich. I have a reputation to protect. En serio, Harry, aquí podríamos trapochear con todo tipo de cosas sospechosas, pero nunca me hallarán transportando a mega ricos que refractan la luz. Tengo una reputación que mantener.
Sí, el transporte de ricachones debería estar regulado estrictamente. No parece que fuera seguro. You're a fucking idiot, Harry. I love it. Thank you for sharing this deep, idiotic part of yourself with me. A hallucinating market liberal. I love it. So poetic. Eres un puto idiota, Harry. Me encanta. Gracias por compartir su lado más idiótico y profundo conmigo. Un flipado liberal. Me encanta. Muy poético. I shudder to think what you're going to tell me next, Harry. Tiemblo solo de pensar lo que me pueda decir, Harry. Ah. He oído que el sindicato está involucrado en el trapicho de drogas local. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? ¿Qué? Se está llevando la mano a la frente. Harry, ¿cómo me puede decirme eso? Sabe que aprecio una broma tanto como cualquiera. O cualquier gordo simpaticón, pero no soporto las calumnias. ¿En serio está investigando eso? No. Sin comentarios. Harry, you wound Me me, hiere en Harry, el corazón, in the heart. pero confío que But I usted trust sabrá you to put this solucionar to eso. bed. Hará lo que Do what deba you y must, cambiaremos de let's tema, change ¿de the acuerdo? subject, shall we? He's hiding his real reaction beneath courtesy. Está ocultando su verdadera reacción tras una capa de cortesía. Thank you for your understanding. We will continue to do what we Gracias por must. su comprensión. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. I'm a Harry guy. I'm Team Harry. ¿Está usted también, teniente? Ja. La verdad es que me gusta, pero nunca ha sido mi favorito. Soy más de Harry. Equipo Harry hasta la muerte. None taken. Did we have anything else to do here, Harry? Sin problemas. Responde rápidamente. A continuación, sobre ti. ¿Teníamos algo más de lo que hablar, Harry? He conocido a Joyce, la representante de la compañía. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. Oh, muy bien. Yo todavía no he tenido ocasión. Estoy muy ocupado. Se gusta la manca. Supongo que me sigue. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Una cosa quiero dejar clarita, Harry. Aquí... eso no es ninguna clase de enfrentamiento. Sindicato contra corporación. Aquí todos somos colegas. We're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you find your lost gun. I'm not a jealous guy. Todos buscamos lo mejor para Martinez. No me importa que coopere con ella, puesto que usted y yo somos grandes amigos y además le estoy ayudando a encontrar su pistola. No soy un tipo celoso. ¿Qué le sucedió en la anterior negociación, el señor Gaumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. ¿A qué se refiere, Harry? Nada, lo dejé marcharse. Cedió parte de su terreno en negociaciones previas. ¿Por qué ibas a dejar marchar a un aliado así? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Es un señor mayor, Harry. Tan solo quería que pasara más tiempo con su familia. Baja la mirada y suspira. A saber cuánto tiempo le queda. Le llamaste enano. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Harry, tengo gente pequeñita en mi organización. Nunca llamaría enano a nadie. ¿Qué viene eso? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Si le soy sincero, Harry empieza a creer que es usted un enano. Sonríe y cambia el tono al instante. Estoy bromeando, Harry. Usted no es ningún enano. Nadie lo es. Somos colegas. It's hard to say if he really lost his temper, or if this is another one of his tricks. This man almost never angers visibly. Resulta complicado distinguir si ha perdido la compostura o si es otro de sus trucos. Este tío no parece dejar que su rabia sea visible. Según Joyce, la anterior cabecilla del sindicato desapareció bajo misteriosas circunstancias. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Desaparecido, Harry. La mujer se dejó la cacerola al fuego y no consiguió llegar a tiempo para la votación. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over.
Oh, creo que me he dejado la cacerola al fuego. Será mejor que vuelva a casa y lo compruebe. La votación puede esperar. Frunció el ceño con desaprobación. Cuando volvió, ya se había acabado todo. Wait, there was no mention of a casserole from Un Joyce. momento, Joyce no dijo nada de una cacerola. Qué curioso. No mencionó ninguna cacerola. Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. Harry. No se obceca con una unanimidad así. Puede que fuese un guiso de cordero o un secador a la plancha. O la plancha. El caso es que tenía la cabeza en otra parte. La mía, sin embargo, estaba donde tenía que estar. Edgar, Joyce cree que el sindicato está despreciando sus ofertas. ¿Por qué no te reúnes con ella? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. Hey, realmente quiere verme, encontrará la manera, como cualquier negociador que se precie. No tengo por qué hablar con un negociador negligente. He doesn't want to see her. No quiere It's as verla, es simple así de as that. simple. Edgar, Joyce cree que el sindicato está despreciando sus ofertas. Yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. Sí, despreciando, por supuesto. De repente se pone muy serio. Esto no es un casino, Harry. Nos jugamos las vidas de la gente de ahí fuera, pero para esos ricachones es todo un casino. Todo es un casino. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. Su expresión lo deja claro. Este comportamiento es irresponsable y pueril. Hablemos de otra cosa. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. Por supuesto, Harry. Deje que le refresque la memoria. Todo lo que se habla aquí podrá compartirlo con la tal Joyce. Somos una organización completamente transparente. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Mi interés por sus movimientos es nulo. No tengo nada que esconder. Sus asuntos son sus asuntos. Y yo respeto su privacidad. Recuerde, nada de esto. Hace un momento con los brazos, como abarcando todo el interior del container, es secreto. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. Cuéntele todo. El retrato de mi hermano. El retrato de mi hermano. Mi reloj de pez espada. He hecho pistas alrededor. Dígale lo pasado de kilos que estoy. Y cómo le estoy ayudando a encontrar su pistola. Dígaselo todo. Al bueno de Everett no le importa. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Resulta interesante ejercer de intermediario entre dos personas, ¿verdad? Ha estado bien hablarle de ella. This is weird. Not nice weird, but okay. Esto es muy raro. Y no raro en plan guay, pero bueno. He abierto la puerta que me indicaste. ¿Podemos hablar ya del asesinato? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Puede que haya entrado y visto la colección de tazas ofensivas. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. Pissing on Everett's Rainbow Coalition. Tal y como yo pensaba. Colección de tazas culturalmente anticuadas, ¿será? Llega con la cabeza miccionando sobre la colección arcoiris de Everett. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Y ahora que vayamos al grano, es la hora de que hombres como usted y yo sepamos quién mató, quién y por qué. Hace como que se remanga. El auténtico trabajo policial comienza aquí y ahora, se lo prometo, Harry. Esto va a valer su peso en oro.
La colección de tazas que mencioné estaba en el apartamento. Encontré una taza similar en la basura junto a la ropa de la arcada. He oído que hay una conexión entre el linchamiento y la huelga. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Digo que a estas alturas ya habrá averiguado quién trabaja para el difunto. Para los malos, Will Pines. Lo mandaron para darnos un toque. Otra medida violenta por parte de los sombreros de copa. Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Esta huelga es el culmen de muchos errores cometidos por Will Pines. Enviaron mercenarios armados para tratar de sofocarla. You mean our victim? ¿Se refiere a la víctima? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire. Siente solemne. Un contratista de seguridad. ¿Se lo puede imaginar? Los obreros protestando pacíficamente, todos unidos bajo el espíritu de la camaradería, y mandan a sicarios para acribillarnos con sus metralletas. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. Gesticula como si estuviera disparando una metralleta. I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramoritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Hablo de bestias, asesinatos. Asesinos veteranos de guerras de Seisud, las Islas Semenitas, Alanisia. Piensa en una guerra y allí habrán estado violando, matando, quemando, asesinando a niños pequeños en nombre de la empresa de la señorita Pineapple, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Todo lo que hicieron aquí lo han traído de aquí. Quieren convertir a Revachol en un vertedero del tercer mundo. A decir verdad, lo único que no hicieron fue matar al elefante. Sigue. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Es que haya sido testigo presencial de dichas salvajadas. Me concedo el lujo de permanecer siempre en mi container. Si necesito ir a algún sitio, pido que lo muevan. Que muevan el container. About my fun container? It's a hoot, Harry. Who knows? Maybe you'll be in here the next time they move it. It will be very fun, I promise. ¿Sobre mi container de la diversión? Se ríe de dientes. Es una choza, Harry. ¿Quién sabe que puede... ¿Quién sabe? Puede que esté en el interior la próxima vez que la muevan. Será muy divertido, se lo aseguro. But enough about me and my container. The killers the company hired, I think there were 3 of them. All hardened commando types. Ya basta de hablar de mí y de mi container. Los asesinos contratados por la compañía creo que eran 3, todos ellos veteranos. One of them got downright suicidal. Getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy. The one who likes hanging out and trees. A uno de los líos le dio la vena suicida. Se puso a beber como un descosido, violento y un poquito violador. Ni el negociador podía controlarle. Ese es su chico, al que le gusta columpiarse de árboles. By negotiator, you mean Joyce? ¿Por negociador se refiere a Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Harry, ignora al teniente. Tiene que darse cuenta de que somos trabajadores portuarios, no peleles. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Tenemos agallas, Harry. Todo el vecindario las tiene. Presionemos más que la cuenta y plantamos cara. Una vez lo hagamos, plantaremos cara hasta el final. Entonces el vecindario al completo está metido en el ajo. Potentially, Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, all ready to spring into action for their home base. Potencialmente, Harry, potencialmente. Contamos con campeones de pulsos, gente de club de remo, mineros retirados, gente dura, curtida, toda ella. Preparada para pasar a la acción en pos de su hogar. Campeones de pulsos. Tiene un señor como Schwarzenegger, como Stallone. Lo de los campeonatos de pulsos no era algo que se inventaron para over the top. ¿Quién exactamente presiona?
There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. Hay una facción militante dentro del sindicato. Un crepúsculo de gente cuya labor consiste en mantener la paz en el vecindario. Asegurarse de que todo transcurra con normalidad y eso. That sounds a bit like organized La verdad es que crime. suena a crimen organizado. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Son como ustedes, hacen un alemán con la cabeza hacia ti y hacia el teniente. Idealistas que quieren evitar cualquier mal, y si no consiguen evitarlo, bueno, se encargan de aplicar el debido castigo. Again, that sounds like Una vez organized más, suena a crimen organizado. So these idealists killed our victim. Entonces, ¿estos idealistas mataron a la víctima? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Ajá, un día Titus Hardy, líder de la facción, viene y me dice: jefe, el fervor socialdemócrata se ha apoderado de nosotros y nos ha llevado a librar una guerra de tal... librar esta tierra de tan abyecto mal. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Puede que me lo dijeran de otra forma, pero la idea era esa. Y me sonó a que sí, que lo mataron. Les pagué 2 semanas de baja y les dije que fueran discretos para evitar represalias. Aren't you worried we might arrest them for ¿No les this? preocupa que los podamos arrestar por ello? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Ah, no me preocupa en absoluto. No son la clase de hombres que dejan de arrestar, son chavales de Martinez, rudos y fornidos. Me gustaría ver al hombre capaz de reducirlos, carcajada. Además, los tengo al cuidado de mi abogada. He places a lot of faith in that lawyer girl. Perhaps this is a tactical error. Deposita Anyway. mucha fe en su leguleya. Puede que esté cometiendo un error táctico. Hablemos de cierta abogada. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Oh, le hice un hacha. Le pagué la carrera de mi propio bolsillo pensando que la refinaría. Pero diantres, Harry, se ha vuelto hecho una socialista de pies a cabeza. Hay ocasiones en las que su entusiasmo me asusta. Dame Titus Hardy su pandilla. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members. Always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Oh, son unos hombres excepcionales, los 7. Y unos ejemplares, siempre trabajando en pos de crecer entre las filas del movimiento socialdemócrata local. Miembros esenciales. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. El viejo Ceo solía liderarlos, pero las cosas se pusieron en marcha una vez que Titus tomó las riendas y le puso su nombre al grupo. Están carcajadas. ¿Qué iniciativa la suya? Interesting. Who's second in command? Interesante. ¿Quién es el segundo al mando? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Casi todos ellos son nombres excepcionales. Líderes natos. Sea lo que sea que haya pasado, no me cabe la duda de que tenían el interés común de Revachol en mente. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Con ellos, ¿qué diantres? Intrógalos, pero no entre a trapo. Son como usted. Hombres a los que les gusta la cerveza, las mujeres y el orden en las calles. ¿Cómo sabe que fue la compañía de transporte que encontró a todos los mercenarios? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. ¿Y cómo lo sé? Permítame que le hable de esa gente. Golpea la mesa con el puño. Ese es su modus operandi, es lo único que saben hacer. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor.
The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. En invierno, unos hombres trabajadores de la terminal se pusieron en huelga. La compañía mandó a Sediment, una empresa de seguridad. La huelga la iniciaron por el derecho a llevar calzado protector, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. Los tíos aparecen y se dedican a golpear a la gente. Mire, Harry, no me extrañaría nada de que esta sea la misma compañía mercenaria tras un cambio de imagen. Y vaya que no me extraña en contar con un ejército de esquiroles en mis puertas. So you believe the scabs were organized by the security contractor? ¿Cree que la empresa de seguridad coordina a los esquiroles? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Usted lo ha dicho, diantres. Una vez más el puño cae sobre la mesa. Uno de esos tíos es lo suficientemente grande para tumbar a un dichoso elefante metafórico. Los tíos así no surgen de la nada durante una huelga. That does sound quite unlikely, yes. The big guy leading the scabs at the gate is colossal. No, bastante improbable, sí. El grandullón que coordina los esquiroles de las puertas es colosal. ¿Verdad que ha conocido los tal Hardys? ¿Qué puede decir? ¿Puede decirles que colaboren? Pues claro, es lo menos que puedo hacer por mi buen amigo Harry. Lo haré una vez que concluyamos esta charla. Bueno, podemos ir a hablar con Titos al respecto, a ver qué dice. ¿A cuento de qué? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 real. No lo necesito, tan solo quería un poco de ayuda con los Hardys. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was there anything else? Oh, no se lo estaba ofreciendo, solo sosteniéndolos. Pero estoy dispuesto a compartir información. ¿Algo más que quieras saber? Buena charla. Démosla por concluida. Los 100 de tazas que mencioné estaban en el apartamento. Encontré una taza similar en la basura junto a la ropa del ahorcado. Racist mugs in the trash and in the apartment? You guys are just light years ahead. Pero si lleva 1000 pasos por delante de mí. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best, helping people, with the power of politics. Confío enormemente en la capacidad de su organización. No sé cuánto me alivia que esté haciendo esto y dejándome vía libre para hacer lo que mejor se me da. Ayudar a la gente con el poder de la política. Yes, yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Sí, ¿cree que esta comadreja tuvo algo que ver con el asesinato? Oh, no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Sí, lo que quiero es que... No, lo que... No me paso tanto de la raya. Yo lo que quiero es que su investigación sea fructífera. Jamás le complicaría las cosas. No puede la comadreja y ha limpiado todo rastro de los asesinos. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high-caliber case like this. Créeme, no es un asesino, no es nadie. Tan solo una rata de sótano. No me lo imagino como partícipe de un caso de alto calibre como este. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are known to be neat freaks. I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Pero vive cerca. Puede que sea una comadreja quisquillosa. Los fascistas son unos obsesos del orden. Me siento como un detective, Harry. ¿Lo estoy haciendo bien? Imita el gesto de golpear a alguien con una porra. Buena táctica sería su gran sargento. El rango policial va más allá de blandir una porra imaginaria. Of course, Harry. I'm not a real police officer. You are. Claro, Harry. Si yo no soy agente de policía, el que lo es usted. Buena charla. Démosla por concluida. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. ¿Ha sido una buena charla? Me temo que no hemos progresado mucho. Esperaba que pudiera resolver el caso diantres y hasta... Quería contarle lo que realmente planea alcanzar con esta huelga. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. No, pero no se ha pasado... No sé qué ha pasado, Harry. Quería que se sintiera como Mr. Martinez y bueno, claro, también quería que encontrase su pistola.
Pero es como si no pudiera confiar en todo en usted. Aún no. ¿Aún no? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Eso es, Harry. No puedo confiar plenamente en usted si no es un hombre de la izquierda. Dice a la par que niega lentamente con la cabeza. Quiero, pero no puedo. A man of the left. So you have to be a social democrat. Entonces, un hombre de la izquierda, entonces tienes que ser un socialdemócrata. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Le han hecho mucho daño en su día. Hombres que no eran socialdemócratas. Y eso que viene. Soy más de izquierda que tú. Y eso que viene. Soy más de izquierda que tú. No soy un oligarca como tú. Eso lo dices, pero no te creo. Ya sabes cómo va. Soplones provocadores por todas partes. Yo estoy atrincherado en mi fortaleza y necesito mandar un mensaje. ¿Me ayudará? ¿Con llevaría eso? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Esta nueva petición tampoco es nada ilegal o poco ético. No tiene nada más que conseguir 2 firmas para que este documento saque un sobre. Luego envíemelo por correo a mi contable. En la Delta. ¿Para qué son las firmas? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth center in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Me alegra que pregunte. El sindicato construirá un centro juvenil moderno en Martinez. La sonrisa es amplia, será reformatorio. Vamos a desenganchar a los chavales de las drogas. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Hay una escuela sin nombre en la costa, rodeada de un par de casas. La mayoría de la gente ya ha firmado. Solo necesito 2 firmas más para iniciar el proyecto. ¿Dónde está exactamente? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills. En la costa, Harry, cruzando el canal, allí se encuentra un cul-de-sac, una pequeña aldea lo llaman. Un sitio lúgubre. Confío en que sus habilidades detectivescas le ayuden a encontrarla. Water drips from the eaves. A woman looks at her freshly tarred skiff. There's a pair of cavalry boots under the fish in the box, and the wind howls like a vicious El agua gotea los alerones. Una mujer contempla su esquife recién barnizado. Bajo las casas de pescado hay un par de huellas de botas de la caballería. El viento aúlla como un espíritu salvaje. ¿Qué opinas tú, Harry? It depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Depende, no creo que lo que les hemos sacado al señor Clare sea muy útil. Samina Akbar. But, he thinks, Pero it's your call. piensa que la decisión te corresponde a ti. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martinez. And maybe even help you figure out who's behind this killing. Pero creo que me produce mucho pasar. Pero una vez que nos entendamos de veras, quizás le ayude a encontrar al asesino. Pero si sé quiénes son. He's saying as little as possible. Tan pocos detalles como es posible. Omite cosas deliberadamente. ¿Qué les pasará a los residentes actuales? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth center, designed by the best architects from Stella Marie. Va a tener que convivir con un ruido de construcción durante 6 meses y luego vivirá en cuchitriles junto a un centro juvenil lleno de criminales por los mejores arquitectos de Stella Maris, pero con los peores contratistas. ¿Estás seguro de que los inquilinos no acabarán en la calle? ¿Estás 100% seguro de que nadie acabará en la calle? Am I? Harry, these people, Martinez is the most important thing in my life. I would never let anything bad happen. Lo estaré, el hombre se sacó de la cabeza con incredulidad. Harry, esta gente de Martínez es lo más importante de mi vida. Nunca permitiría que les pasase algo malo. We're gonna build a youth center there. The value of their properties goes up and kids have a place to play in. I'm looking out for these people, not pulling the rug from under them, Harry. I'm looking out for all of Martinez, not just the harbor.
Tenemos un centro juvenil. El valor de sus propiedades se disparará y los chiquillos tendrán un sitio en el que jugar. Me preocupo por esa gente. No intento barrerlo por la alfombra, Harry. Cuide de todo, Martinez, no solo del puerto. Ay, bueno, si paso por allí lo tendré en cuenta. Acepta la tarea. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. No sabe cuánto me alegro de oírle decir eso, Harry. Es un placer trabajar con usted. Tenga, me pasa un sobre. Te paso un sobre abierto. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the waterlock, but they should fix it by Wednesday morning. He entendido que le pasa algo a la esclusa, pero debería estar solucionado para el miércoles por la mañana. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a solid socialist. Una vez que las tenga, envíe esto por correo al 13022 de La Roca, el barrio de Delta. Solo entonces sabré que es usted un socialista de pro. Se pasa la mano por el cabello largo, por el cabello raro. Pues yo, Brad, yo lo desmantelé. No sé qué significa esto. ¿Podemos volver a tratar algunos detalles del asesinato? Most certainly, Este Harry. tema. By all means, Vale, Harry. no. See you soon, Debardeur. Just kidding, but not too much. Hasta pronto, de bardeo. El hombre hace su mano para despedirse, es broma, aunque no del todo. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. ¿Qué es esto? ¿Nos llegan informes de opiniones políticas normales, razonables y moderadas de algún lugar de Martinez? ¿Así soy yo, el señor razonable? Alguien tendrá que mantener las cosas en calma. The air suddenly feels calm. El aire parece más tranquilo, más consciente, de una manera extrañamente tierna. Quizás sí la resaca. Wow. O tal vez un chute temporal de serotonina, pero algo te dice... It's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Ya siento de convertirte en un ciudadano del reino de la conciencia. Aceptar la idea. No seremos un pasaporte para el Menda. I knew we could trust you. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, we are all going to be so much Sí, vamos a intentar a ver si podemos hacer democracia. Actual Grado de art alta. degree. Oh. Trite, contrived, mediocre, milquetoast, amateurish, infantile, cliché and gonorrhea-ridden peon to conformism. I fucked me. Affront to humanity. War crime. Should literally be tried for Estos son war casi todo crimes. insultos, Resolutely shit. Lacking in imagination. Uninformed reimagining of. Limp-wristed, premature, ill-informed attempt at. Talentless fuckfest, recidivistic shit peddler, pedantic, listless, savagely boring, just one repulsive laugh after another. Abstracción cura pasivamente más 1 de moral y lo toca más 10 de experiencia. Ok. Desventajas. -1 coordinación ojo mano. Tembleque de manos por la rabia y el asco que te da todo. Pues sí. Podría decir que sí, la verdad. Vale, pues ya está. Grado de arte. Fantástico. Reino de la conciencia, me mola. Creo que el reino de la conciencia voy a desbloquearlo y lo voy a interiorizar ya. Y creo que ya estamos haciendo casi todas las... Y bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora. Lo próximo que haremos será... Es que vamos a mirar a ver si podemos encontrar las drogas, pero es que no lo tengo muy claro de dónde pueden estar. Pero bueno, eso lo dejaremos para la próxima partida. A ver qué podemos encontrar entonces. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.